La frase que me vino era, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Justamente esta frase está ligada a un libro. Hay un libro que escribió un doctor de Estados Unidos, que se llama justamente así, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Muy recomendable para leerlo, si vos querés, te gusta la lectura, puedes leerlo. Es James Dobson. Él es el creador de un ministerio que se llama Enfoque a la Familia y tiene un montón de, digamos, de títulos, un currículum enorme, tremendo hombre de Dios. Sin embargo, vivió una situación él, dentro de su trayectoria como cristiano, en donde no pudo entender lo que Dios estaba haciendo. Y escribe este libro de esta manera y le pone como título, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuenta dentro de su libro un montón de historias y de ejemplos de situaciones que son incomprensibles para la razón humana. Una de esas anécdotas tiene que ver con un jovencito de unos 22 años que a mí me impactó. Estaba estudiando, había terminado la secundaria, estaba estudiando en la universidad, se había metido en una universidad evangélica, misionera, porque quería salir de misionero a un país de África. Un testimonio enorme, un chico muy apasionado, muy enamorado de Dios, tremendo, proyectos de vida junto con su novia, proyectos de vida junto con el ministerio. Estaba terminando la carrera y con buenas notas, la verdad, una persona muy bien, con muchas expectativas, y de pronto le encuentran que tiene un cáncer, una leucemia, 6 meses y murió. Imagínese usted la situación de la familia, con tanta expectativa que tenía este chico, proyectos, no había hecho mal a nadie, un testimonio enorme, su vida. Sin embargo, 22 años, casi 23, dejó a su novia, futuro para casarse, sus padres. ¿Cómo le explicamos a una mamá la situación? ¿Qué pasó con el Señor ahí? Situaciones que no entendemos. Cuando lo que Dios hace para nosotros no tiene sentido. Seguramente a cada uno de nosotros nos tocó vivir situaciones parecidas, tal vez no una muerte, pero sí una enfermedad de golpe, o una frustración, o una crisis laboral, o la familia, o de pronto que nos encontramos solos y ¿por qué a nosotros? ¿O por qué a mí si yo no le hice mal a nadie? Y cuántas cosas que se nos vienen a la cabeza y preguntas sin responder. La verdad, yo no tengo todas las respuestas, porque mi mente es muy finita. Nuestra mente es muy finita. No podemos entenderlo a Dios, ni mucho menos podemos cuestionarlo a Dios. En la Biblia vamos a encontrar un montón de ejemplos. Quiero tomarme unos minutos para leer el libro de Éxodo en el capítulo 14. Si usted me acompaña, Éxodo 14, versículo 1 en adelante, dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdot y el mar, hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva más? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido
con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por los que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pensemos en esta historia unos minutos. Habían salido de Egipto todo el pueblo por la mano de Moisés. Salieron. Faraón lo había dejado salir para que se vayan del pueblo después de tantos años de servidumbre, de esclavitud, y se iban. Y Moisés los acompañaba, los guiaba por orden de Dios. Y de pronto Dios le da una orden que dice, tienen que ponerse al lado del mar y vamos a dejarle que Faraón se endurezca su corazón y que venga a perseguirlos. ¿Cómo estaría el pueblo allí? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo nos va a sacar de Egipto y nos va a meter acá ahora, en el medio de un mar y rodeado de nuestros enemigos para que nos maten? Seguramente más de uno ha pensado, lo que Dios está haciendo no tiene sentido. Lo que estamos atravesando hoy, ¿para qué salimos de allá? ¿Para que nos maten acá? ¿Qué vamos a hacer? De un lado rodeados por el mar, de otro lado rodeados por los enemigos. Una situación difícil, estresante. Nosotros conocemos la historia. Ellos en ese momento no. Lo único que podían pensar, ¿cómo es que el Señor nos trajo hasta acá? ¿Por qué a nosotros? No tiene sentido lo que Dios está haciendo hoy. ¿Y cuántas cosas más habrán pensado los israelitas en esa situación? Porque estaban entre la espada y la pared. Obviamente Moisés, un hombre de Dios, un hombre que tenía claro lo que Dios significaba para su vida, él sabía que Dios iba a hacer algo de alguna manera. Entonces, en medio de la incertidumbre, en medio de esa crisis de pensamientos, de cuestiones, de preguntas, Moisés tenía claro y confiaba en el Señor. Pero el pueblo, miles de preguntas por la cabeza. ¿Y nosotros de qué lado estamos? Cuando hay cosas que nos suceden en nuestra vida que no entendemos. Hay crisis que nos tocan atravesar o sacudones en la vida misma, en la familia, en el hogar, y de pronto nos sentimos impotentes, nos sentimos como angustiados, con muchas preguntas internas. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué este momento? ¿Y qué situación? Si yo no tengo nada que ver y me toca a mí. ¿Y cuántas otras preguntas más? Que nos hace a nosotros hasta cuestionar y dudar de nuestro Dios. Preguntas que no tienen respuesta a veces. Lamentablemente yo no tengo la respuesta a todo, por supuesto, porque yo soy un ser humano. Pero a través de la Biblia vamos a encontrar situaciones y algunos ejemplos que Dios nos puede guiar para aferrarnos más y más a Dios. Nos encontramos en situaciones en las que no entendemos lo que Dios está haciendo. Nos preguntamos por qué permite Dios el sufrimiento, por qué no responde nuestras oraciones, por qué parece estar ausente en los momentos que más lo necesito. Por ejemplo, ¿cómo damos una explicación lógica a unos padres que acaban de perder su hijo? No tengo explicación. ¿Cómo responder a una mujer que su esposo murió dejando a sus hijos o se desapareció de la casa? No tengo respuesta yo. ¿Cómo habrán sentido María y Marta aquel momento cuando su hermano Lázaro se enfermó y ellas dos desesperadas llamando a Jesús? Jesús, nuestro hermano está muy enfermo, venía a sanarlo. Y Jesús parece que no escuchaba. Jesús, nuestro hermano está enfermo, venía a sanarlo. Y Lázaro agonizaba. Qué momento o qué situación triste, ¿no? La de Marta y María.
siervas del Señor, seguían al Señor con todo su corazón, iban y venían y predicaban el Evangelio con Jesús, amaban a Jesús, sostenían a Jesús, eran parte de la familia de Jesús y Jesús no la estaba escuchando. Jesús, mi hermano, estaba enfermo. Y Jesús parece que no escuchaba. Y Lázaro murió. En ese momento, ¿cómo estarían las mujeres? ¿Cómo es que no vino? No tiene sentido, Jesús, lo que estás haciendo. ¿Por qué no viniste a obrar? ¿Cómo se habrán sentido María y Marta? Me imagino que las palabras, no sé si era falta de fe, no sé si era tristeza. A mí me parece que la palabra que más predominaba en su corazón era confusión. Estaban confundidas. Estuvimos con Jesús, hizo un milagro con tanta gente. Vemos la obra del Señor, hace muchas cosas por otros. ¿Y con nosotros? Vemos la mano de poderosa que Dios hace milagros con la familia y restaura y sana. ¿Y nosotros? Confusión. Creo que una de las palabras que nos distingue cuando no encontramos respuesta al Señor es confusión. Confusión va tomado de la mano de una desilusión. Porque aquellos que creemos en el Señor sabemos que Dios es poderoso. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? ¿Cuántos creen que Dios puede obrar y lo puede hacer en el momento que Él quiera? Claro que sí, lo ha hecho, lo seguirá haciendo. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue haciendo milagros. El mismo Dios que resucitó a Jesús de los muertos es el que está aquí con nosotros al lado nuestro para darnos vida. Es el mismo Dios. Y cómo hay momentos críticos que no entendemos. Nos llenamos de desilusión porque ponemos expectativas. Cuando hay expectativas y no se cumplen, desilusión, confusión. Y yo me imagino que estas dos palabras siguieron a María y a Marta durante varias horas y horas. Me imagino cuando lo tuvieron que enterrar, el dolor, la confusión y la desilusión. Pero usted y yo sabemos la historia. Usted y yo conocemos la historia del momento que el pueblo de Israel estaba allí en la punta del mar y que venía el enemigo y cómo Dios abrió el mar y caminaron en seco y los enemigos fueron destruidos. Usted conoce la historia. El momento de incertidumbre, el momento de angustia, de confusión del pueblo, no tenía respuesta. Pero Dios sí tenía respuesta. Marta y María estaban confundidas y estaban desilusionadas porque no veían la solución. Pero Jesús sí tenía la solución. Todo esto ocurre para que la gloria de Dios se manifieste. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y le repitió una y otra vez. No se trata de nosotros, se trata de Dios. No es tanto lo que nosotros queremos, sino lo que Dios tiene planeado. Y así podemos encontrar innumerables ejemplos en la Biblia. Muchos. Siempre nosotros tenemos la costumbre de querer con nuestra mente finita, limitada, comprender el accionar de Dios, que es infinito y es ilimitado, y que tiene sabiduría, que Él sabe todo. Él conoce nuestro ayer, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Él sabe todo. No podemos nosotros condicionar a un Dios poderoso, infinito. Él sabe todo. No podemos imaginarlo, no podemos pensarlo con nuestra manera, porque Él es infinito, Él es poderoso. ¿Qué me decís de algunos textos bíblicos? ¿Cómo vamos a entender a Dios? Dios dice en Mateo 23:12, el que se humilla será exaltado. ¿Cómo? Si me humillo, seré exaltado. ¿No lo puedes razonar? Si crees en mí, aunque estés muerto, vivirá. La Biblia lo dice. Este Dios todopoderoso. Si crees en Él, aunque estés muerto, vivirás.
¿Cómo lo raciono eso? ¿Cómo lo razono? No me entra. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No, está loco. Si es mi enemigo, que le doy una patada. Nuestra mente humana. Dice Romanos 12:20. Dice, paga el mal con el bien. ¿Cómo entendemos a Dios? El que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la entregue su vida por causa de mí, vivirá. ¿Cómo? No lo vamos a entender a Dios. No lo podemos razonar a Dios. Por más preguntas que tengamos, por más cuestionamientos que nos hagamos, no podemos razonar a Dios. Lo que haces en silencio, el Señor lo recompensará en público. Mateo 6:4. Pasajes bíblicos conocidos, que cuando uno lo empieza a entender o a razonar, le cuesta. Le cuesta, porque tenemos otra condición, otra conducta, otra manera de mirar las cosas, humanamente. Por eso es que nos cuesta tanto a veces atravesar una crisis y querer encontrarle una respuesta. Y a veces la respuesta no está a tantas preguntas que tenemos. Que es muy común, ¿no? ¿Y cómo? Si tuviera Dios, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Y si tuviera Dios, ¿cómo estás sufriendo lo que estás sufriendo? Visite la Biblia, el libro de Job, si quiere. ¿Cómo puede ser un hombre tremendo de Dios, temeroso de Dios? Siempre cumplía sus ofrendas, su devoción a Dios, estaba pendiente todo el tiempo por sus hijos, por su familia, un corazón amoroso hacia Dios. Y Job tuvo que padecer todo eso. Usted la conoce la historia. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? ¿Cómo enfrentamos estos pensamientos? ¿O cómo analizamos nosotros estas preguntas que nos hacemos a veces? Lamentablemente, en muchos casos, como no encontramos respuesta, nos alejamos del Señor. No la encuentro la respuesta. Entonces estamos condicionando a Dios. Si vos a mí no me das la respuesta, yo no te sigo más. Si vos no me cumplís lo que yo necesito, entonces vos no sos mi Dios. Como si el que necesitara de nosotros es Dios. Y debería ser al revés. Porque el amor de Dios hacia nosotros ya fue manifestado. El sacrificio de Jesús en la cruz por darte una vida eterna a vos ya fue manifestado. Lo que Jesús tenía que hacer por nosotros ya lo hizo, que es demostrar su amor a través de su sacrificio. Y esa cruz, ese sacrificio, esa entrega fue por amor a vos, para que vos tengas vida y vida en abundancia. Es decir, lo que Jesús tenía que hacer por nosotros ya lo hizo. Todo lo demás es chapa. Todas las bendiciones que pueden venir son de chapa. Y si no vienen bendiciones y hay crisis, tenés que aceptarla y darle gloria a Dios. ¿Por qué? Tenemos que confiar porque Dios siempre tiene un plan. Él nunca hace nada sin sentido, aunque nosotros no nos demos cuenta de lo que está queriendo hacer. Lo vemos en el pasaje que leímos recién. Ahí enfrentados en el medio del mar y el enemigo de un lado. Sin embargo, ahí dice Dios, yo voy a pelear por ustedes. Yo los voy a librar. Y le da una orden a Moisés. Moisés, poné tu vara en el mar y el mar se va a abrir en dos. Y Moisés dijo, amén. Hizo caso y se abrió el mar. Caminaron allí todo el pueblo de Dios. Y cuando el ejército lo acompañó, se cerró el mar y todos perecieron. Dios tiene un plan. Dios tiene objetivos. Dios tiene propósito. Nosotros no entendemos a veces.
cuál es el propósito de Dios. No entendemos cuál es el objetivo que Dios tiene para con nosotros. Pero Dios tiene un plan. Decí conmigo, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Decirle a tu vecino, Dios sabe lo que hace. Tranquilo. Él quería glorificarse ante Faraón y su ejército. Destruyó por completo todo el ejército más poderoso de la época, sin armas. La potencia más importante de ese momento era egipcio. Tenían las mejores armas, los mejores carros. Y Dios le ganó la batalla sin nada. Porque es Dios. Dios tenía un plan. Solo Dios sabe los planes que tiene para nuestra vida. Dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes. Dios tiene pensamientos de bien. Tenemos que empezar a nosotros confiar en el Señor, no a preguntarnos tanto. Empecemos a abrir nuestro corazón y a confiar más en el Señor. Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él sabe más que nosotros. ¿Para qué te preocupas? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué preguntas tanto? Confiemos más. Aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, podemos confiar que Él tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Dice Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Hay un ejemplo en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 27. Usted lea la Biblia después, no se lo voy a contar. Capítulo 27 de Hechos. Pablo es metido preso y quieren llevarlo a Roma para comparecer ante el César. Como era ciudadano romano, había sido metido preso por predicar el Evangelio, entonces lo llevan a Roma. Y lo agarran unos soldados y los meten en un barco. Y empieza a navegar el barco. Usted debe recordar la historia. Y dentro de ese proceso, para llegar a Roma, hay una tempestad terrible en el mar. Y se mueve el barco y se mueve. Y todos los que estaban ahí, los tripulantes, los marineros, todos tenían un miedo bárbaro, tan temerosos porque había una incertidumbre, se movía para todos lados, mucho miedo, mucho temor. ¿Qué vamos a hacer acá? Nos vamos a hundir. Una situación desesperante. Sin embargo, Pablo se levanta, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, diciendo, no temas, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho, con todo es necesario que demos en alguna isla. Qué curioso, ¿no? En el medio de la tempestad, ahí todos desesperados, angustiados, con muchas preguntas, ahí, ¿qué hacemos? Pablo se levanta tranquilo. Dios habló conmigo. Estamos acá pasando una tempestad terrible, pero Dios tiene un plan con nosotros. La tenía clara Pablo, ¿no? Él sabía que cuando Dios le había dicho algo y tenía un plan para él, lo iba a cumplir a pesar de la tempestad. Tranquilo, Dios tiene siempre un plan. Tu tarea no es cuestionar a Dios, tu tarea es confiar en Dios. Tu tarea es confiar en Dios. Porque Dios es más grande de cualquier situación. Es inmensamente grande. Todavía sigue siendo poderoso, todavía tiene autoridad, todavía Él puede decir ahora y es ahora. Él tiene la última palabra siempre.
Nuestra tarea no es cuestionar a Dios, nuestra tarea es confiar en Dios. Cuando Pablo se levanta de esta manera, todos los que estaban ahí se quedaron más tranquilos. Es necesario que nos levantemos como hijos del Señor, sabiendo que si Dios tiene un plan, nosotros estamos metidos en ese plan. Confiemos porque Dios tiene la última palabra. Siempre tiene la última palabra. Confiemos. Perdieron hasta la esperanza de sobrevivir. Perdieron todo, tiraron cosas que estaban en el barco, momentos críticos en ese barco. Todos estaban decepcionados, todos estaban angustiados. Sin embargo, había una persona que había confiado en el Señor y se levantó y dijo, tened ánimo, confía en el Señor porque ninguno va a perecer. Yo quiero decirte esta noche, hermano, tened ánimo. No sé el momento que estás atravesando y no sé cuántas preguntas vos tenés en tu cabeza que le estás cuestionando al Señor. Tal vez hay confusión, tal vez hay desilusión. Lo único que yo te puedo para decir ahora, no tengo todas las respuestas. Lo que te puedo decir es confía en el Señor porque Dios siempre tiene un plan. Confía, solo confía. Él tiene siempre un plan. Siempre. Se podrá perder el barco, se podrá perder el trabajo, el dinero, la salud o lo más preciado que vos tengas, pero nunca Dios va a tocar a sus escogidos. Jamás. Segundo, tenemos que estar seguros que Dios tiene el control sobre todo lo que pasa en nuestra vida. Hasta más mínimo detalle. A mí me impacta el pasaje de Mateo 10, mirá. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre sepa. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Cuántos te contaron el pelo alguna vez? ¿Te contaste el pelo? No cortaste, contaste. ¿Cuántos pelos tenés? Dios lo sabe. Dice el pasaje que Dios sabe todos tus cabellos. Él conoce todo de nosotros. Él sabe cuando te levantás, cuando te acostás, sabe los momentos de crisis, sabe los momentos de angustia, sabe cuando estás riéndote y cuando estás llorando. Conoce todo de nosotros. Si Él conoce todo de nosotros, porque nos ama, sabe todo. Tranquilo, decirle a tu vecino, tranquilo. Como dice la pastora, Cristo reina. Dios está en su trono, Él está en control de todo lo que nos pasa en nuestra vida. No pensemos que lo que está pasando en nuestra vida fue algo que se le pasó por alto a Dios. Dios ya sabe todo. Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Decirle a tu vecino, Dios es bueno, sabe lo que hace. Hasta el diablo mismo tiene que pedirle permiso a Dios para tocarnos. Tenemos el ejemplo de Job, de Lucas. Dios tiene control sobre todo, aún sobre las cosas difíciles de entender. Todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo ha permitido porque tiene un propósito. La fe no siempre requiere entender a Dios, sino confiar en Dios. Como Job, podemos elegir confiar en Dios a pesar de no entender lo que estamos sucediendo. O rechazar, como la mujer y los amigos, a Dios por lo que estamos viviendo. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu posición en medio de la situación? Tercero y ya último, termino. Tenemos que estar seguros de que todo lo que Dios permite en nuestra vida, aunque no lo comprendamos, tiene 3 características importantes. Romanos 12:2 dice, no lo busqué mira. 12:2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿Cuáles son las 3 características de Dios? La voluntad de Dios es... La voluntad de Dios es... Aunque no entendamos. Decirle a tu vecino, tranquilo, tranquilo. Cristo reina. ¿Para qué te va a preocupar? ¿Para qué te va a angustiar? Cristo reina. Hay preguntas que no vamos a responder siempre. Hay muchas preguntas que ni siquiera te vas a dar cuenta por qué está sucediendo. Entonces, pero Dios siempre tiene la última palabra. Hay un ejemplo que puse acá. Si nosotros nos toca una situación donde nuestros hijos tienen que ser operados, y nosotros sabemos como padres que es lo mejor que le puede pasar a nuestros hijos, ¿vos firmarías la autorización para que el médico intervenga? Y yo creo que sí. Ponete en lugar de tu hijo. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué me van a cortar la panza? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué estoy atravesando acá? No lo entiende tu hijo. Pero nosotros como papá es lo mejor para vos. ¿Ustedes no creen que Dios nos ama a nosotros? Hay cosas que no entendemos, pero tal vez Dios ya tiene acomodado todo. Por eso el Señor nos dice, tranquilo, confía, tranquilo, paz. Cuando nosotros empezamos a tener este corazón delante del Señor, esto nos va a hacer crecer en fe y paciencia. Esto nos va a permitir experimentar un consuelo de parte del Señor. Porque cuando hay momentos tristes de incertidumbre, lo mejor que te puede pasar a vos es que Dios te abrace. No que te responda a todas las preguntas. Que vos puedas recibir el consuelo del Señor ahí. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones. ¿Cuántos viven en el mundo? Tendremos aflicciones, pero no temas, dice el Señor, porque yo voy a estar con ustedes en esos momentos. Esa es la promesa del Señor. Entonces, cuando hay un momento de crisis, de incertidumbre, en vez de preguntarle cosas al Señor y cuestionarlo, vos dejalo que te abrace, que te consuele. Señor, acá estoy, no sé lo que estoy atravesando. Vos sí sabes. Solo quiero tu abrazo. El abrazo de amor, cuando viene tu hijo lastimado porque se cayó y que vos lo abrazás y él se calma. Ese es el abrazo que el Señor nos quiere dar hoy. Y estas experiencias, este momento o estos momentos nos van a hacer conocer más al Señor. Job, en un momento determinado, allá por el capítulo 42, dice, de oída te había oídos, mas ahora mis ojos te ven. Esta experiencia me ayudó más a conocerte, a vos, Señor. No sé qué estás viviendo, no sé. Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Terminamos. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, podemos elegir confiar en Él a pesar de no entender o salir corriendo. Podemos recordar que Dios es soberano y tiene un plan mayor que todavía no podemos entender o quedarnos llorando en un rincón, cuestionándolo. La fe no siempre requiere entender, sino confiar en Dios y adorarle en medio del sufrimiento. La única forma de hacer que lo que estoy viviendo, resulte en bendición, es amar a Dios, porque Él nos ama. Hace unos años atrás, yo no sé si usted conoce a un salmista, adorador, que tiene muchas canciones, Julio Melgar. Búsquelo después. Él cantó una canción antes de partir,
con cuerda de amor. Vamos a invitar a los adoradores que nos canten. Pero a mí me gustó esta canción. Después mire el videito si quiere. Porque él estaba sufriendo mucho, tenía un cáncer muy fuerte, terminal. Y era un hombre de Dios, adorador. Servía por todo el mundo, predicando el Evangelio, adorando al Señor, levantando canciones al Señor. Escribió muchas canciones. Sin embargo, él estaba muriéndose, dejando una familia, unos hijos. La lógica humana nos hace pensar, ¿y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Todavía tiene mucho por delante. Sin embargo, él cantó esta canción. A ver, si sale. Ponete de pie si querés. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene. Cerrá tus ojos El que me levanta, el que me y deja que el amor de Dios te abrace esta noche. me da seguridad. De lo que Y hace esta adoración tu oración.